¿Qué tal? ¿Cómo están? A partir de algunas consultas que fueron haciendo, vamos a ver un poco más en detalle las principales características de los más Q, también llamados sintagmas Q, frente a los menos Q. En términos generales, como recordarán, el sintagma Q o más Q desencadena movimiento y además de marcar la modalidad de la oración que encabezan, cumplen una función dentro de esa oración, es decir, son bifuncionales. En cambio, los menos Q no desencadenan movimiento. Como vamos a ver, se generan en el núcleo de la categoría funcional complementante, ¿sí? En el núcleo del sintagma complementante. No cumplen función dentro de la oración que encabezan, sino que funcionan como marca de la modalidad oracional, en tanto subordinada y a su vez como declarativa o interrogativa. Por ejemplo, en los casos que tenemos acá, en la oración 1, el libro que compró María es malísimo. Desde el punto de vista funcional tenemos una subordinada adjetiva, formalmente una relativa, que compró María, encabezada por un sintagma Q, por un más Q. Mientras 2 y 3 están encabezadas por un elemento menos Q, que no es un sintagma, ¿sí? Es un menos Q. En el caso de 2 dijo que María compró un libro, es funcionalmente una sustantiva declarativa, desde el punto de vista formal una completiva declarativa, mientras que 3 dijo si María había comprado un libro, ese sí está marcando que se trata de una interrogativa, ¿sí? Es una completiva interrogativa. Empecemos con la oración 1, una relativa como dijimos y por lo tanto con un sintagma Q, un más Q. Nos vamos a centrar en la subordinada y vamos a dejar de lado la oración matriz. Lo que vemos representado acá es el resultado de la proyección de la estructura argumental del verbo comprar antes de los movimientos que vamos a analizar. ¿Sí? En la parte más baja del árbol vemos que está el agente de comprar en el especificador del sintagma verbal y el tema, que en este caso es un sintagma Q. Más arriba, en el núcleo de tiempo, se ubican los rasgos gramaticales de tiempo, modo, aspecto y concordancia, que, como recordarán, están en una posición jerárquica más alta porque tiene incidencia sobre toda la oración. La gramática generativa a partir del programa minimalista en los años 90 propone la hipótesis de que los movimientos deconstituyentes son realizados por el componente sintáctico en sucesivas derivaciones, es decir, un movimiento tras otro en un orden determinado hasta que finalizan y entonces la representación, la estructura resultante pasa a forma fonética y a forma lógica para ser interpretada en sonidos y significados. Sin entrar en muchos detalles respecto del orden, vamos a ver a continuación los principales movimientos que se producen, en este caso, dentro de esta subordinada. En primer lugar, vamos a ver cómo se produce el movimiento desde el sintagma verbal a la categoría funcional tiempo, ¿sí? Al núcleo de la oración. Este es un movimiento que es independiente de la naturaleza del Q que tengamos, no tiene que ver con si es más Q, menos Q. Es un movimiento que se produce siempre que haya un verbo flexionado. Recordemos que tiempo es lo que hace que algo sea una oración independiente. En los casos en los que no hay tiempo, la oración solo puede funcionar como subordinada dentro de una estructura matriz, ¿no? Por eso es el núcleo. Bueno, acá lo que tenemos es una subordinada pero flexionada, así que el movimiento se produce de la misma manera que si la oración fuera independiente. Empiecen siempre a resolver
la estructura del árbol desde abajo y hacia arriba. Es lo más claro, porque así seguimos la secuencia desde el origen de la estructura, pasando por las sucesivas derivaciones, transformaciones sintácticas de las que hablábamos hoy, hasta llegar al resultado final que se transfiere a sonidos y significados. En esta representación del movimiento del sintagma verbal hacia el sintagma tiempo, lo que observamos es que la raíz léxica del verbo se mueve para adjuntarse a los rasgos de tiempo, porque en español no los tenemos separados, excepto que aparezca un auxiliar, por ejemplo, había comprado o suele comprar. El auxiliar en ese caso carga con los rasgos flexivos. Hay lenguas en las que estos rasgos se separan mucho más, por ejemplo en inglés, con los auxiliares do y did para las formas negativas o interrogativas. Además vemos que el sintagma determinante María se mueve al especificador de tiempo para recibir caso nominativo de la flexión y cumplir así la función de sujeto. Finalmente, como verán, el movimiento está representado con las copias de los elementos desplazados, copias que quedan en la posición de origen, ¿sí? La posición canónica, la que resulta de la proyección léxica del predicado, en este caso del verbo. Al tratarse de una oración relativa, hay un sintagma Q, que en este caso es el tema del verbo en función de complemento, de objeto directo, que debe ubicarse en la posición más alta de la oración subordinada, en el sintagma complementante. Recuerden que el más Q es una proyección máxima, un sintagma Q, y todo sintagma es una proyección de su núcleo. El sintagma Q es una proyección máxima porque esa variable que representa puede ser todo un sintagma. En este caso es el libro, que es lo que tenemos como antecedente, un sintagma determinante, que también podría haber sido más extenso, podría haber sido el libro de cuentos de Cortázar que compró María, ¿sí? Por eso el más Q se mueve a una posición que pueda alojar una proyección máxima, y esa posición es el especificador del sintagma complementante. No se olviden de que una condición de todo movimiento es que el elemento movido debe desplazarse a un lugar del mismo nivel, es decir, de núcleo a núcleo, como vimos que ocurre con el verbo, que se va al núcleo de tiempo para adjuntarse a los rasgos flexivos, y de proyección máxima a proyección máxima. La representación del movimiento al sintagma complementante sería la que vemos acá, en la que no solo se mueve el sintagma Q relativo, sino también el verbo en este caso. El verbo se va al núcleo del sintagma complementante, ¿sí? Movimiento de núcleo a núcleo. Las posiciones de origen de los sucesivos movimientos quedan marcadas con copias y el resultado es la secuencia tal como la interpretamos en forma fonética, es decir, lo que escuchamos, que compró María. Para terminar, vamos a considerar qué ocurre con los nexos menos Q, con el ejemplo de la completiva declarativa que vimos al principio. Dijo que María compró un libro. Empezamos nuevamente desde abajo. La oración subordinada antes del movimiento tiene aspectos similares al caso anterior. Hay rasgos flexivos en el núcleo de tiempo que van a arrastrar a la raíz léxica del verbo y al sintagma determinante María, al especificador del sintagma tiempo. Esto es siempre así, lo mismo ocurre con las oraciones principales, ¿no?
La diferencia en este caso, la diferencia respecto del sintagma Q que analizamos antes, es que, como vemos acá, el nexo menos Q no se mueve, sino que se genera directamente en el núcleo del sintagma complementante. Porque no es un sintagma, no es una proyección máxima con función dentro de la oración subordinada, sino que es un núcleo, el núcleo de la modalidad oracional de esa subordinada. Fíjense que algo parecido pasa con el núcleo de tiempo. Los rasgos se generan directamente en esa posición de núcleo. La diferencia es que en este caso, en español, los rasgos atraen a la raíz léxica del verbo para adjuntarse porque, como dijimos, no funcionan separados, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos el mismo movimiento de los elementos al sintagma tiempo, pero después no tenemos ningún otro movimiento, digamos. Tenemos la representación, como la vemos acá, con el elemento menos Q en el núcleo del sintagma complementante. Se genera en esa posición, se genera en la misma posición en que lo interpretamos, ¿sí? Tanto en sonidos como en forma lógica. Y no es resultado de un movimiento como sí ocurre con el más Q o sintagma Q.